La mañanera de Ángel, correspondiente al lunes, primer día de la semana, laboralmente hablando siempre. Y vamos a cambiar un poco el tema de estas mañaneras, tomando en cuenta que hay tareas que el Congreso debe enfrentar y que son fundamentales para el buen funcionamiento del gobierno de la República y también de los gobiernos estatales y municipales en buena parte. La discusión de la iniciativa de ley de ingresos en el Senado de la República, una vez que Cámara de Diputados les ha enviado las minutas correspondientes, tanto de la miscelánea fiscal como de la iniciativa misma de ley de ingresos, los obliga a que a partir de hoy y a más tardar el último de este mes, tienen ellos que aprobar esa iniciativa para que la Cámara de Diputados se aboque a discutir el presupuesto de egresos de la Federación, el proyecto de decreto que envió el Ejecutivo a Cámara de Diputados este 8 de septiembre. Con ese contexto, vale la pena comentar algo, si bien relacionado con lo sucedido en Culiacán el jueves que acaba de pasar, pero no tanto por la parte, vamos a decir, militar, sino por la parte presupuestal. Realmente se requiere ser alguien muy limitado intelectualmente o tener una escasísima o nula capacidad de entendimiento para no entender que en ese presupuesto que se discutirá en Cámara de Diputados, la primera prioridad, por encima de todo lo demás, debe ser otorgar o conceder recursos en el presupuesto para enfrentar el problema que se vio en Culiacán. Al margen de los detalles que usted seguramente los conoce, incluso mejor que yo, posiblemente, tenemos situaciones como esta. Antes de 15 minutos de que empezó todo, vamos a ponerlo de esa manera, ya estaban varios cientos de personas armados hasta los dientes, con armas de alto poder, controlando Culiacán. Una capacidad organizativa y logística que sorprendió a todo el mundo. Esto tiene dos explicaciones. Una, que esas personas viven en Culiacán. Ese arsenal que mostraron casi de inmediato está todavía hoy en Culiacán y ahí está desde hace varios años. Es un ejército que está distribuido en varias colonias con un gran apoyo social que les permite pasar inadvertidos. Y segundo, que el ejército, o en dos videos se menciona que los soldados fueron muy valientes, lo cual nadie pone en duda, para que 350 de ellos se enfrentaron a 800 sicarios o integrantes de ese pequeño ejército, no ejército, sino esa fuerza armada con gran capacidad de fuego que lo superaba casi 3-1. Y la respuesta del gobierno federal, ¿cuál fue? Destinar a Mazatlán, o enviar, a Culiacán, a Sinaloa, 230 elementos de élite, lo mejor del ejército. Y dice uno, a ver, las cuentas no salen. Por un lado nos dicen que 350 enfrentaron a 800. Bueno, ante esa desigualdad en la fuerza, lo lógico sería que el ejército destinara 1,000, 2,000 o 3,000 elementos para, con una capacidad de 4 o 5-1, pudieran enfrentar a ese pequeño ejército, perdón otra vez por el uso de ese vocablo, aunque sé que el único ejército es el ejército mexicano, pero no encuentro otra expresión que objetivamente refleje lo que vimos el jueves en Culiacán. Para que se pueda lograr esa superioridad numérica, esa fuerza aplastante que no deje lugar a dudas de la fuerza del Estado, se requieren recursos.
Pero cuando el presidente López dice que la primera prioridad en el presupuesto es los programas del malestar, segundo Pemex y tercero seguridad, las cosas, como dirían coloquialmente, ya valieron. Hoy, repito, quien no entienda la emergencia en materia de seguridad no está viviendo en este país, es más, en este planeta. En la medida en que esté escamoteándose a las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, no solo capacidad de fuego, sino también la contratación, pero acelerada, por supuesto, pasando todos los controles que la Secretaría de la Defensa y la Armada de México tienen, pero de otra manera se seguirá haciendo el ridículo frente a estos grupos. Es conocido para quienes están interiorizados de la estructura del presupuesto que desde hace muchos gobiernos la política de los civiles que controlan el gobierno federal es negarle sistemáticamente a las Fuerzas Armadas las cantidades que solicitan. Se les demanda mucho, pero se les otorga poco. Así, los que se dedican al delito, como vimos en Culiacán, seguirán dominando no solo Sinaloa, sino otros estados de la República. Y hay otro elemento que vale la pena considerar. El hecho de que haya habido una respuesta casi inmediata de estos grupos habla de una organización que ha logrado, al menos si no eliminar sus diferencias, sí minimizarlas. Eso se corre el riesgo de que se reproduzca en otras partes de la geografía nacional. ¿Qué va a suceder, como lo dije anteayer o ayer, cuando 2 o 3 estados más repliquen esa colaboración entre grupos que hoy posiblemente sean adversarios o antagónicos? En ese momento el país, ya no nomás Sinaloa, estará inerme ante estos grupos delincuenciales. ¿Será posible enfrentarlos con esos juicios cursis, con esos juicios de que si no hubiéramos hecho esto, no estaríamos gozando de la tranquilidad espiritual que hoy se disfruta, por ejemplo? Eso dijo el presidente. O estamos en la estrategia correcta porque estamos atacando las causas sociales. El problema es que una situación como la pobreza, la marginación, la miseria en algunas regiones del país es algo que nos viene de lejos, desde la colonia, para no irnos más atrás. En esas condiciones, pues, esperar que una vez que se enfrenten las causas, entonces se va a acabar esa delincuencia, es no tener la cordura necesaria para analizar los problemas que enfrenta el país. Para concluir, pues, este comentario, si el gobierno federal y el Congreso de la Unión no entienden y actúan en consecuencia, que la prioridad número 1 por encima de las demás hoy es la seguridad, es fortalecer la capacidad en todos los aspectos de las Fuerzas Armadas, nos estarían condenando a los mexicanos a entregar el campo a grupos como los que actuaron este jueves pasado en Culiacán. Es conocida la necedad del presidente en cuanto a que no le toquen ni le quiten un 5 para sus programas del malestar. Situación que, dice uno, no tiene lógica, no tiene el menor sustento. Sin embargo, si tanto los senadores como los diputados caen en ese juego perverso y ceden, como dice la expresión coloquial, que Dios nos agarre confesados. Lo que vimos en Culiacán no es algo menor. Aquel que intente minimizarlo puede encontrarse con sorpresas muy desagradables, empezando por el presidente. Decir que enfrentaron 350 soldados a 800 elementos de estos grupos delincuenciales y luego les envían 230,
pues bonito favor. Pueden ir a Culiacán y preguntar cuál es el ambiente que priva, no entre la gente de Sinaloa, sino entre los familiares de los soldados. ¿Quién con gusto, si no es que nada más por la disciplina, se irá a Sinaloa? No querrá arriesgar la seguridad de su familia, de su esposa, de sus hijos. No lo querrá hacer y es entendible. ¿No veremos acaso un número de bajas por encima del promedio o de deserciones? Hablan de que habló el presidente con el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Vamos a ver cómo limitamos la cosa de las armas. Siento decirles que las armas que requieren esos grupos ya están en México. Ya están aquí en el país. Están en Culiacán, están en Morelia, en Chilpancingo, ya están aquí. Los arsenales que han logrado ir conformando son de pavor. Y por otra parte, como se suele decir en el mundo de la guerrilla, no te preocupes, las armas las tiene el de enfrente, vamos a quitárselas. O, como se dice ahora en la jerga coloquial de estas actividades, vamos a comprarlas. ¿Que cuánto vale una Barrett o alguna otra cosa similar? $10,000, $20,000. Estas personas pueden dar $50,000, $100,000 por cada una y por desgracia van a sobrar los vendedores. No nos engañemos pues. Alguien tiene que decirle a López que está equivocado. Alguien tiene que parar a López en sus insensateces. No puede estar 3 días en Oaxaca en actividades, dice uno, ¿qué le pasa a este señor? En fin, 30 millones y un poquito más de babiantes electores, hoy, si realmente son mexicanos bien nacidos, deberían estar lamentándose de haber entregado su voto a alguien. Iba a decir que piensa así, pero me retracté, detuve ese juicio. ¿Por qué? Porque difícilmente puede acusársele a López de que piensa. No piensa, no tiene capacidad intelectual para realizar esa actividad. Muchas gracias por su atención, lo espero mañana y seguiremos con esta cuestión de la integración, primero de la ley de ingresos, a ver qué cambios le hacen para tener más dinero de la nada y luego, cuando llegue el momento, a partir del 1 de noviembre, de la discusión del presupuesto en Cámara de Diputados. Por lo pronto, muchas gracias.